Dice la palabra del Señor en el libro de Números 23 y verso 19, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Repito una vez más, Números 23 y verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de aquellos que hoy escuchan tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, por esa gente que está escuchando este programa allá en aquellos países, en aquellas cárceles de mujeres, cárceles de hombres, en aquellos hospitales, en esas plazas, en los mercados, allí donde va un hijo tuyo escuchando y donde va escuchando a alguien que no te conoce, Señor. Que recibas esta bendita palabra en sus corazones, Padre, y tu nombre sea glorificado. También te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Que tu bendición sea con nosotros. Y así, Padre, nos ponemos en tus manos, que obres tú y que tu Espíritu Santo nos guíe a esta palabra. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Cuando miramos esta escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Debemos de meditar. Muchas personas piensan que como Dios lo dijo así, Él no es capaz, porque Él, su palabra es fiel y verdadera. Pero si usted se da cuenta en el aspecto en que Dios puede volverse de lo que ha dicho, encontramos en la escritura muchos casos que el Señor se volvió. El ejemplo que le estaba dando el Señor al pueblo de Israel cuando maldijo la higuera, vamos a llamarle así, y buscó fruto, era: ustedes no han producido nada, ustedes son muy hermosos, se ven bien frondosos y todo, pero no están dando lo que realmente se les ha mandado a dar. Entonces él dijo: nunca más vuelva a dar fruto. El Señor tenía en mente que el pueblo de Israel se le iba a quitar el privilegio que tenía hoy que él estaba. Y él dijo que se lo daría a un pueblo que daría frutos. También nos habla el Señor cuando le dio los talentos, se los da, se los quita a unos y se lo da al que más ha producido. Muy importante es conocer esta palabra para nuestro crecimiento espiritual, hermanos, porque esta es la única manera como crecemos. Entonces él dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios le dijo a este hombre, a Balaam: bendice ese pueblo, no lo maldigas. Hermanos, Dios nos ha mandado a bendecir. De nuestras bocas tienen que salir bendiciones. Siempre. El pueblo de Israel era bendito. Por lo tanto, ninguna maldición que le tiraran, nadie le caería. Porque es pueblo de Dios. A nosotros tampoco no nos cae ninguna maldición. Porque somos pueblo de Dios. Y no importa lo que digan y hagan y tiren sobre el pueblo de Dios, no le pasa nada. Que le tiren tierra de muertos, que hagan todo lo que quieran. El pueblo de Dios no puede ser maldito. El pueblo de Dios es bendecido. Y usted reclame la bendición, usted es bendecido. Lo que nos falta es hablarlo, ¿verdad? Es pronunciarlo. Yo soy un hijo de Dios, yo soy bendecido. Ninguna maldición va a caer sobre el Hijo de Dios. Ninguna. Aunque me la deseen. No cae. Entonces, ¿cómo quedaría la palabra del Señor? Y mandan a este hombre a maldecir al pueblo del Señor. Y el Señor le habla a Balaam. Le habla porque tiene que hablarle. Tiene que hablarle porque él es Dios. Profeta desobediente, profeta malo, profeta pagano, como sea. Dios quiere hablarle a Balaam para decirle que el pueblo que le han mandado a maldecir es bendito. Alabe el nombre del Señor Jesús. Y él sabe bien que no puede hacer nada. Pero es necio. Gloria al Señor. Y entonces dice: no ha notado iniquidad en Jacob. Va bien mi pueblo, dice el Señor. Ni ha visto perversidad en Israel. Oiga, todo está bien.
Jehová su Dios está con él. Aleluya. Y júbilo de rey en él. Están contentos, están alegres, no están bajo maldición, están alegres, están contentos. ¿Cómo vas a ir a maldecirlos, Bala? ¿El pueblo de Dios está contento aquí, sí o no? El pueblo de Dios es bendecido. Mire, bien. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como que está sellando. Dios dice que estás condenado y estás condenado. No. Él es Dios. Mucho cuidado cuando a usted le digan algo así. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿sí o no, hermanos? Porque hay veces, aquí la Biblia dice que tú estás perdido ya y te fuiste al infierno y que no sé qué. Hermanos, es bueno meditar un poquito de donde el Señor nos sacó a nosotros. No queríamos nada de Dios, pero fue Él, porque Él es Dios. En su infinita misericordia que te vio a ti y me vio a mí, fíjate. Y dijo, quiero salvar a este, porque yo soy Dios. ¿Y qué le puedo decir a Dios? No más darle gracias porque me salvó a mí. No más darle gracias porque estoy aquí. No más darle gracias porque se fijó en mí. No más darle gracias y decirle qué grande eres, Señor. Bendito sea el Señor. Y en agradecimiento de ser salvo, también decirle salva a mi familia, Señor, por favor. Tócale sus corazones, ¿verdad, hermanos? Eso es el Dios que predicamos. Dice la Biblia entonces en Primera de Samuel 15 y verso 29, si usted lo lee, vamos a darnos cuenta de las escrituras que parecen ser que Dios ya no nos va a escuchar. En Samuel, Primera de Samuel 15, glorifique el nombre del Señor, porque Él es bueno. Allí en el verso 19, oiga esto. Oiga lo que está hablando aquí. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Escuche usted la manera en que desechan a Saúl. Él ha quitado el reino. La palabra desechar no es terminante, porque si Saúl se hubiera vuelto de su obstinado corazón, seguro estoy que Dios le perdona. Así que no me venga diciendo que Dios ya tiene un plan para usted y usted ya está condenado y se va a morir condenado. Yo le digo en el nombre de Cristo Jesús, reprenda al diablo. Usted puede ser salvo si viene a Cristo en arrepentimiento genuino. Gloria a Dios. ¿Entiende? Dios, utilizamos escrituras como para ponerlas allí firmes. Y no le estamos diciendo a la gente la verdad. Porque en la escritura también encontramos cómo Dios se ha vuelto del juicio que ya había puesto sobre y de la orden que había dado. Y el Señor se vuelve. Así que yo le pido en el nombre del Señor que usted medite en las palabras que estamos hablando y que si están allí, no es porque Dios cierra la puerta totalmente. Él sabe bien lo que está haciendo. Él es Dios y yo no puedo entrar más allá de lo que Dios dice. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 15, y en el verso 19, oiga bien, está hablando de lo que está haciendo este hombre, está obstinado. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Está poniendo un pretexto. Por lo menos yo ya fui a la iglesia, por lo menos yo voy a, hermano, no se trata de eso. Este hombre llevaba una orden y debería de cumplirla. Eso es todo. Si no la cumplía, el problema era con Dios, porque era Dios el que lo estaba mandando a este privilegio. Porque ahí iba a destruir a los enemigos de Dios, a los que estaban haciendo, hermano, causándole problemas al pueblo de Dios. Entonces él llevaba este ministerio. Pero él, en su corazón, no lo entiende. Mas el pueblo tomó del botín, le dijo, ya está culpando al pueblo.
ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Y no le dice nuestro Dios, le dice tu Dios. Vayamos entendiendo por qué es que estos juicios de Dios llegan así como Él los ha dicho, porque la persona que los escucha y sabe no se vuelve. Veamos que le dice Jehová tu Dios. Por eso no me gusta esa palabra cuando en algunos ministerios de alabanza lo pronuncian. Bendigan a Jehová su Dios. ¿Y el tuyo no es también? Claro. ¿Por qué no mencionamos a nuestro Dios como nuestro Dios también? Porque es mi Dios primeramente. Bien, miramos que Samuel entonces dice acá el verso 22, y Samuel dijo, escuche por favor, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No prestar atención a la orden que Dios le estaba dando, sino prestar atención diligentemente a lo que yo voy a hacer en el nombre de Dios. Prestar atención diligentemente en lo que voy a hacer en el nombre del Señor. Yo voy y hago el trabajo de Dios. Ahora voy a ver cómo es que Dios quiere que se haga el trabajo, para la gloria y honra de Él. Así que Él le dio específicamente la explicación. Vamos mirando entonces por qué se dice que Dios no se puede volver de lo que ha prometido. ¿Cómo no? Vamos a ver en las escrituras. El verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahora sí vamos mirando lo que está pasando en el corazón de Saúl. Rebelión. Rebelión. ¿Contra quién se está rebelando Saúl? Contra Dios. Le está diciendo, voy a hacer las cosas a mi manera. Muchos de nosotros tengamos cuidado con lo que hacemos. Es posible que no lo digamos y no nos hemos dado cuenta todavía que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Se llama rebelión. Y es contra Dios. Aleluya. Y poder en Cristo Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ahí lo está leyendo usted, ¿verdad? Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero, lo primero que pierde Saúl es el reino, pero sigue siendo rey. Amén. Como aquella canción, yo sé bien que estoy afuera. ¿Sigue en el trono, sí o no? Ahí está. Pero ya no tiene la autoridad divina para gobernar. Ya no tiene la autoridad de Dios para dirigir. Ya no tiene la autoridad de Dios para ejecutar sus leyes. Sigue siendo rey. Dios no le dijo, quítate de la silla del reino. Dios le dijo, delante de mí, tú eres como los demás. Aunque eres especial delante de mí, tu rebelión te apartó de mi presencia. ¿Vamos entendiendo? Mucho cuidado, hermanos cristianos. Podemos seguir en la iglesia, podemos cantar, podemos brincar, podemos predicar, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer como cristianos, pero no tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para poder predicar su palabra, para poder derribar en el nombre del Señor argumentos. No tenemos la autoridad en contra de los demonios, no tenemos ninguna base bíblica que nos dé fuerza para salir en victoria de los problemas. Vamos mirando entonces lo que significa
producir frutos para la gloria del Señor. Pero primero miremos lo que hace que no demos frutos para la gloria del Señor, y es la rebelión. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. No recibieron al Mesías. No escucharon su palabra, y estaba escrita en la misma ley. Y por eso el Señor les da el ejemplo de la higuera. Veamos entonces lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel: oiga, yo he pecado, lo reconoce, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Ahí hay una palabra que no cabe. El temor a Jehová es el que nos levanta. Cuando hay temor al pueblo y a la gente, hemos dejado de confiar en Dios. El temor al hombre pondrá lazo. ¿Estamos entendiendo? Entonces nuestras propias rebeliones nos llegan a hacer sentir temor. Y esto es lo que está pasando con Saúl. Entonces Saúl dijo: yo he pecado, lo reconoce, pero tampoco declara que se arrepiente. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo para que te vean que yo ando contigo, Samuel. Para que vean que soy amigo tuyo. Quiero volver a la ciudad, a la par tuya, para que vean que soy amigo tuyo, que estoy obedeciendo las cosas del Señor. Y Samuel respondió a Saúl, porque entendió: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rascó. La desesperación que hay por el reino, no por la bendición, sino porque él quiere ser honrado, se agarra del manto y se rompe. Mucho cuidado con esto. Es interesante lo que está pasando. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow. Ya el plan de Dios está adelante. David sería el rey. Pero no solamente cuando ungieron a David, le echaron el aceite sobre la cabeza, ya inmediatamente tomó el control del reinado. Quiero decirle a usted que cuando lee bien las escrituras, usted se va a dar cuenta cómo el enemigo se opone tan rotundamente para que tú y yo no alcancemos el objetivo que él se ha propuesto. Entiende, en el nombre del Señor. El enemigo se levanta para quitarte las oportunidades para llegar a estar donde Dios quiere que tú y yo estemos. Siempre se levantará. Siempre buscará la manera de quitarte de la bendición, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos bendecidos y se preocupa para robarte lo que viene sobre de ti de parte de Dios. Siempre. ¿Quieres llegar a conseguir algo grande para Dios? Vas a tener grandes luchas. ¿Quieres llegar a ser alguien grande para Dios? Vas a tener que tener unas pruebas tremendas como la de Abraham. Dios va a tratar contigo personalmente. Y serán las luchas y las pruebas las que te harán fuerte para ocupar la posición donde Dios quiere ponerte. No va a ser fácil. Samuel tenía la unción. Estaba la unción. Pero la autoridad de Dios ya no estaba. Amén. Es tremendo esto. Además, el 29, el que es la gloria de Israel no mentirá. Mucha atención. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿A qué se está refiriendo en esta escritura a Saúl con respecto al reino? Lo que le dice: yo no te voy a quitar la salvación, no le está diciendo eso. El reino ha sido quitado de ti. No tienes la autoridad, pero tienes la oportunidad de arrepentirse si él quiere, ¿sí o no? Está tremendo.
Entonces el reino ha sido quitado y se le va a dar a otro hombre. Pero él tiene la oportunidad de arrepentirse para poder encontrar su tranquilidad. Su corazón puede volverse, porque Dios le está diciendo que el reino ya no va a ser tuyo, el reino ya se le dio a otro. Pero en el área espiritual, en el área del corazón y del alma, Dios no le está negando su perdón ni su salvación. Amén. A alguien lo puede quitar del ministerio. Es Dios. Y lo puede perdonar y lo puede salvar si el Señor quiere. Ponerlo al ministerio ya no sé, pero salvarlo sí. Mientras hay vida, hay esperanza. Y esto desde luego depende de la manera en que la persona busque a Dios. Puedo asegurarle con todo mi corazón que si Judas hubiera reconocido y se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Alguien me preguntará, ¿y entonces cómo le diría a Dios? Yo no sé cómo le haría a Dios, pero Él es Dios y es Dios de misericordia. Él se vuelve, hermano, Él perdona el pecado. Sí, se lo puedo asegurar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nada más que en esto del arrepentimiento no se mete nadie. Esto es muy personal. Eso es lo que estamos mirando en Saúl. Él está pidiendo por su reino, él quiere seguir siendo rey, él quiere que Dios esté con él para reinar. Pero el Señor le dijo, tu reino ha sido quitado y ya se le dio a otro. Ahora no puedo volverme y decirle dejar decirle a David, a menos que se arrepienta, puede seguir siendo rey y el otro rey entra. Pero los problemas que tuvo David para entrar. Nos damos cuenta de las potestades que estaban circulando en esa situación de ese reinado. Nos damos cuenta cómo David incluso fue perseguido por los demonios que estorbaban a Saúl. Vaya meditando. Y lo perseguía a muerte. Si lo hubiera podido matar, lo mata. Pero la unción del Señor estaba sobre David. Pero David tampoco cobró venganza. Aunque Dios lo había desechado, aunque ya no era rey, David lo respetó. Estamos aquí, hermano. Le siguió llamando mi Señor. What happened with us? Recuerde, usted y yo no tenemos derecho de juzgar la salvación de nadie. Usted ni yo somos jueces para saber lo que hay en el corazón de la persona. Entonces llega y lo encuentra David. Saúl entró a una cueva y allí estaban los hombres de David. Y mire qué peligroso es que te empujen a hacer cosas que no debes. Está aquí, ¿verdad, hermano? Ahí estaban los hombres de David. Le dice, ahí está el que te anda buscando para matarte. Dios lo ha puesto en... Menciona el nombre del Señor, ¿verdad? Jehová te lo ha puesto en tus manos. Ahí está, acábalo, mira, ahí está. Porque esas cuevas son grandes, hermano. No vaya a pensar usted que son cuevitas donde caben dos. Es grande, son cuevas que uno entra acá y le das para adentro. Y ahí hasta para a los lados todavía. Son cuevas donde podían guardar ovejas, ganado, mucho en cantidad. Pues ahí estaba, existen todavía, en Engadi. Así que están ahí y ahí está. Y le dijeron, ahí está, mira, ahora es tuyo. Cualquier persona normal, común y corriente diría, I got it. Llevo la cabeza de este y soy rey. Pero no es a la manera nuestra. No le corten la cabeza a su hermano para conseguir lo que quieren. Literalmente hablando. No. No. David dejó que el plan de Dios se desarrollara como él quería. Dijo, no lo voy a matar. Dale pues ahí lo tenés. ¿Y sabe qué hizo David solo para saber? Se acercó y le cortó un pedacito del manto. Y no pudo dormir, fíjese. ¿Está entendiendo? No pudo dormir, fíjese.
Aleluya. No pudo dormir porque había hecho algo que no debería. Eso sería una burla. Y siguió buscándolo para querer matarlo. Y pues todos conocemos la historia donde David le reclama al que lo cuidaba, a Saúl, y le dice: mira, ¿quién es el que te cuida? No te cuida porque podíamos haberte matado anoche. Y Saúl reconoció que David podía haberle quitado la vida y reflexionó y dejó de molestarlo. Pero el problema no terminó allí. El problema sigue, porque ese problema fue causado por potestades. Algunos problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas es por falta de crecimiento. Cuando nosotros no tenemos suficiente crecimiento espiritual, el enemigo se aprovecha para sembrar en nuestras mentes. Y entonces comienza a funcionar la influencia para quitarnos de la bendición donde debemos de estar. David siguió su camino hasta que fue Dios el que a través de su mano poderosa hizo que las cosas sucedieran y él se estableció como rey. Ahora, hermanos, nos damos cuenta y existen muchos casos donde Dios cede y nos muestra su bondad y su misericordia. Tenemos el ejemplo del rey de Nínive, el hombre pagano, tremendamente pagano. La predicación de Jonás era claramente: predícales y diles: Nínive va a ser destruido. Esa era la predicación de Jonás. Después que el pez lo vomita, entra a la ciudad y comienza a predicar, no de arrepentimiento. Él está hablando de un juicio que viene, nada más. Juicio, juicio, juicio. No dice arrepiéntanse. No encuentro en la Biblia que Jonás le haya dicho que se arrepintieran. El rey reconoce y dice: viene juicio sobre Nínive. Y el rey pagano, a su manera, no sé cómo le hizo, porque lo que está haciendo no es lo que Dios pide, ¿no? Pero puso hasta los animales a ayunar. Pobre animal. Ellos no sabían nada. No les dieron de comer durante mucho tiempo a los pobres animales, porque el rey dijo: si viene juicio y nos arrepentimos, ¿me está oyendo? Un rey pagano, Dios se va a volver y no va a caer. ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Cómo es que llegó a pensar un rey pagano que se iba a cumplir lo que el profeta estaba diciendo? ¿Cómo hacer volver, o más bien dicho, cambiar la palabra que Dios había dicho de maldición y de juicio en bendición? ¿Cómo darle vuelta total a lo que viene inminentemente sobre nosotros para que Dios ceda y diga: no va a suceder? Comentábamos el día de ayer con respecto a la República de Cuba, cuando venía ese huracán sobre de ellos, destruyendo a no sé cuántas millas de velocidad venía el viento, que si ese hubiera tocado, destruye toda la isla. No se había visto nunca algo como eso. Y el pueblo de Cuba se puso a orar, todos los cubanos a orar, y se agarraron hasta las manos. Ahora sí que había oración por todos lados. Y ya llegando cerquitita, nadie sabe cómo aquella masa tremenda de poder que venía destruyendo se dio la vuelta y cambió de rumbo y se fue directamente a mar adentro. Quizás usted no ha estado en una condición de revertir lo que Dios ha dicho, pero usted y yo podemos. Tenemos el caso también de Moisés. Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel, y Moisés le pide a Dios que no lo haga. Y el Señor, por amor a su siervo y de ver el amor que hay de su siervo para el pueblo de Dios, el Señor cede a la voz de un hombre. Si usted y yo podemos. Viene juicio sobre esta tierra. Usted y yo podemos revertirlo. Orando y ayunando, usted y yo podemos cambiar, no las cosas que se mueven aquí,
Pero podemos cambiar lo que Dios se ha propuesto hacer cuando le hemos desobedecido. ¿Cuántos alaban al Señor aquí en este lugar? Glorifique el nombre del Señor. Este hombre dijo, quién sabe, dijo, si tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Wow, qué grande es nuestro Dios. Tenemos otro ejemplo de esta gloriosa misericordia en Primera de Reyes, capítulo 21. Cuando miramos ahí que hubo otro hombre llamado Acab, Primera de Reyes 21. Glorifique el nombre del Señor porque Él es bueno. Estaremos mirando lo que significa dar fruto en el Señor. Y esto significa que estas cosas, cuando nosotros podemos cambiar la maldición, volverla, más bien dicho, apartarla de la bendición que Dios tiene para nosotros. Primera de Reyes 21. Hay poder en Cristo Jesús. En el verso 27. Dije 21, ¿verdad? Gloria al Señor. El verso 25. Aleluya. A la verdad, escuche esto. Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera, oiga esto, abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Está describiendo lo malo y malvado que da este rey. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, oiga lo que está haciendo el hombre, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. ¿Qué más hizo? Ayunó, durmió en cilicio y anduvo como. ¿Cómo anduvo? Oyó la palabra de juicio de parte de Dios, ¿sí o no? Y cuando oye la palabra de juicio de parte de Dios, él dice, yo no quiero pagar las consecuencias de esto. Y hace una cosa muy importante. Dice que ayunó, puso cilicio, durmió, anduvo humillado. Esto de andar humillado no es andar con la cara agachada. Parece que pobrecito el hermano. ¿Me están oyendo? No, no vaya a venir, ay, pobrecito el hermano. Ay, nada, no. Es acá adentro. Es interior. La humillación del corazón es la que mueve la mano de Dios. No es la externa, porque el que conoce nuestro corazón es Dios. Él sabe, amado hermano. Y dice entonces el Señor hablándole a Elías, el que llevó la palabra de juicio. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita y le dijo, dialogando con el siervo, aleluya, oh my God, this is glorious. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Escuchó esto? ¿Estamos oyendo todo? Es Dios hablando con el siervo Elías. Elías, ¿ya viste cómo Acab anda? Ya no es el mismo. Acab le ha dado vuelta a las cosas ya. Anda más tranquilo hoy. Aleluya. Qué cosa, ¿verdad? Estoy hablando lo que mueve la mano de Dios, pues. Y así sencillito. Esto no tiene nada que ver nadie más que esto que está acá. Y le dice entonces, por cuanto se ha humillado delante de mí, él dice, no traeré el mal en sus días. No le voy a hacer nada hoy. Él es Dios, pues. Qué bueno que así dijera de nosotros, ¿verdad? Y le diga, Señor, mirando bien mal, pero perdóname, papá. Y el Señor ve al corazón y dice, ok, te perdono. Mañana andas en bendición otra vez. Y cuando nuestros pecados son perdonados es donde sentimos la realidad de ser salvos, el gozo de la presencia. Y dice entonces, en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Entonces aquí vamos mirando cómo las generaciones empiezan
a recibir lo que nosotros no quitamos. Gloria a Dios. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted se mueva de apartamento y se va a vivir a otro lugar, vaya, ore y unja en ese lugar y ayunen en ese lugar, porque ustedes no saben qué demonios vivieron allí. Usted no sabe. Pero muchos de los cristianos no entienden esto. Allí quizás en esa casa, en ese apartamento vinieron pandilleros, vivieron drogadictos, vivió gente de mal vivir, y allí llega la hermana con los hijos y se mete allí y de repente empieza a ver que los hijos ya andan en otros pasos. Pero si mi hijo era tan buena gente, pero es que no oraste cuando llegaste a ese lugar. Y tómelo bien en serio, porque está escrito en la Biblia. Cuando un israelita se movía a un lugar, ellos llegaban los rabinos y hacían una limpieza ceremonial en la casa. Y porque el creyente no lo hace, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos esto? De repente se nos quita el deseo de ir a la iglesia. Empezamos a tener problemas porque no sabemos bien qué es lo que estaba pasando allí. Esto es bien claro. Cuando una persona que está bajo los efectos de demonios se muere, los demonios no mueren, pero buscan siempre el territorio donde habían estado viviendo antes. La Biblia lo explica mejor nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a estas potestades. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí está la pelea en las regiones celestes. Ahí está la batalla en las regiones celestes. Ahí está donde nosotros peleamos. No es con la gente, es contra las potestades que quieren gobernar la vida de los creyentes. Pero no pueden gobernarla porque ya hay gobernador, ya hay rey en este territorio, ya el Señor vive en nuestra vida, en el área espiritual. Por eso es necesario que usted y yo entremos a esa faceta donde estamos ya peleando la buena batalla. Es allí donde se mira claramente la lucha. Es allí más que todo donde nos damos cuenta quién es nuestro Dios y quién es nuestro enemigo. Allí. ¿Estamos entendiendo? Cuando entramos por allí, ahora sé de dónde viene este problema. Ahora sé lo que está pasando aquí. Porque yo estoy entrando a ese nivel donde Dios quiere que todos entremos. ¿Cómo se llama ese nivel? Dar frutos. ¿Me escuchó? Significa dar frutos. A eso nos ha llamado Dios. Y que vuestro fruto permanezca. Quiere decir, siga dando frutos. Allí empieza la batalla. Ahí empezamos a ver dónde el Señor quiere bendecirnos. Hemos visto las escrituras. Acab se arrepiente y Dios cambia de parecer. Ahora bien, tenemos este ejemplo en el libro de Primera de Reyes que acabamos de leer. Entonces la palabra del Señor viene a Elías y le pregunta, ¿no has visto cómo anda humillado aquel? ¿Y acaso nosotros los cristianos también no nos ven? ¿Te acuerdas que enojón era aquel? Mira cómo lo ha cambiado Dios. ¿Quién lo cambió? El Señor. ¿Por qué? Porque Él reconoció que tenía un problema. Le dije, yo con criticarlo no lo puedo cambiar. Pero cuando la escritura me dice que tengo un problema, le digo al Señor que me ayude. Así que no lo envió, el problemita no lo envió allí, sino que ese pasó en su hijo. A pesar de lo malo que era acá, Dios lo perdonó. En su tiempo movió la mano de Dios. Bien pudiera ser que usted se halla en una situación en la que piensa que no hay nada que hacer. A lo mejor usted está esperando lo peor que venga sobre su vida. Yo escucho a mucha gente hablar de esto. Es que yo he nacido para ser perdedor. Es que yo no sirvo para nada.
es que no creo que Dios me pueda cambiar. Lo que estas personas están diciendo es, el Dios que yo tengo no es suficientemente poderoso para que haga lo que yo quiero. Pero no se trata de decirle a Dios que haga lo que yo quiero, sino decirle a Dios, esto es lo que yo quiero, Señor, que pase en mi vida. Quiero ser bendecido, Señor. Ayúdame porque no puedo. Quita de mí esto, pero ayúdame tú. Entonces empezamos a ver el Dios grande que tenemos. Y la bendición la estoy mirando yo. Por eso en nuestro pasaje que estamos meditando, Jesús anima a toda persona, sea quien fuera, a arrepentirse y a buscar a Dios. Jesús le dijo, ustedes perecerán al menos que se arrepientan, en el libro de Lucas 13 y verso 3. Porque estaban poniendo pretextos. Como quien dice, si estos murieron en el templo y la sangre de ellos se mezcló con sus sacrificios que traían, ¿cómo es posible que Dios haya mandado eso allí? O Dios haya permitido que eso pasara en el templo. Así que Pilato no tenía temor de Dios, manda, los mata ahí. Y los galileos estaban ofreciendo sacrificio. Y como los mataron en misericordia, se mezcló con los. Y eso le traen a Jesús. Y le dicen, Señor, ¿cómo es posible que pasó esto? Nosotros buscamos un culpable siempre. Y el Señor le dice, ellos no eran culpables. Ellos, si murieron así y buscando las cosas del Señor, si no se arrepintieron, están en la condición de ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, están en la misma condición también. Esto no es cuestión de lo que le pasa a fulano, por qué le pasa a fulano, por qué le pasa al otro, por qué me pasa a mí. Esto no es cuestión de que porque Dios quiere que le pasen o Dios no quiere que le pase. Aquí me está hablando que es el arrepentimiento lo que Dios busca en nosotros. No importa cómo ha llegado el asunto, pero si es que me tengo que arrepentir, debo de arrepentirme. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Estamos entendiendo esto? Los judíos están buscando excusas para ver si Jesucristo tiene la razón. Y él entonces, hermano, mire lo que le dijo: si ustedes no se arrepienten, van a perecer también. No me estén trayendo cosas a colisión que ya pasaron. En el libro de Romanos 2 y verso 4, alabe el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Romanos 2 y en el verso 4, qué bueno es el Señor, hermanos. Romanos 2 y en el verso 4 habla la palabra del Señor y nos dice así. Vamos mejor al verso, al número 2. Romanos 2 y verso 2, mucha atención para que vea usted lo que está diciéndonos a nosotros en este tiempo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es, según verdad, es true. Juicio es juicio. Pero vamos al capítulo 1 y nos dice, por lo cual eres, y esta palabra es bueno marcarla, inexcusable. You do not have any excuse. You don't have to have an argument. Usted no tiene ninguna excusa, ni yo tampoco, ningún argumento. Vayamos leyéndolo bien. Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, wherever you are. Tú que juzgas. Detengámonos un momento. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar la salvación ni la vida de nadie. La Biblia no me autoriza. Puedo ayudarle a usted, puedo orar con usted, puedo ayunar con usted, es todo. Pero el que le va a ayudar es Dios. Y usted lo sabe. Vamos leyendo. Ahora bien, aquí es donde está lo que les estaba diciendo. Hablemos palabra de bendición. Bendigamos, bendigamos, bendigamos. Porque de otra manera, lea usted
quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, ¿qué pasa? Ese es el problema. Es cuando nuestro vocabulario tiene que cambiar. Bendiga, hermano. A Balaam le dijo: tú no puedes maldecir lo que ya es bendito. Por más que hiciera, yo soy el único, dice Dios. Amén. Hermanos, ¿es serio esto? Entonces nuestra palabra como creyentes tiene que ser la que edifica, la que bendice, la que nos levanta, la que nos da ánimo. Y la otra, be careful. ¿Estamos entendiendo, verdad? Hermanos, esto es Biblia. Y esto es el crecimiento que Dios quiere darnos a nosotros. Cuando tu vocabulario cambia y en vez de buscar otras cosas, bendices y bendices, esa bendición te llega a ti. El deseo que tienes para la otra persona primero te llega a ti. Te bendice a ti. Te hace andar contento a ti. Tenés material para orar. Te sientes satisfecho de haber orado, de haber clamado: Padre, gracias, Señor. Y le das gracias a Dios. Porque lo que estás bendiciendo te está llegando a ti. Ahora veamos lo siguiente. Mucho cuidado con esto. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, este es el justo juicio de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios es Dios, ¿eh? ¿Está aquí? No es el diablo. Este es asunto de Dios. Hermano, pero es que Dios es amor. Bueno, aquí estoy leyendo que Dios sí puede poner la mano sobre nosotros, ¿verdad? Satanás no, Dios sí. Amén. La Biblia dice: para que lo cojo no se salga del camino. Es Dios. Por eso nos da su palabra, para que meditemos en el verso que sigue. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo tú, que escaparás ¿de qué? No está hablando del juicio final, hermanos. No está hablando de allá cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. El juicio de Dios es now. ¿Qué significa esto? Que no puedo disfrutar de las cosas del Señor porque estoy bajo juicio. ¿Y desde cuándo me voy a quitar de encima? Sencillo. En Primera de Juan habla que tenemos abogado para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a recurrir allí? La persona que sabe bien que está en esta condición. ¿Y qué va a pasar? Dios le va a perdonar. ¿Ves que está sencillo? Pero el hermano, la fulana, nadie puede hacer nada, según la Escritura. Entonces nosotros perdemos el tiempo, ¿verdad?, dando vuelta y vuelta. Y el que tiene todo en sus manos es Dios. Y Él es el que va a mover su mano para arreglar nuestra vida, ¿verdad? Porque en este caso no es Satanás, es Dios. ¿Sí está entendiendo, hermano? Es Dios, dice aquí. Entonces, bien, o menosprecias, ahí está, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? ¿A dónde te guía? Aleluya. En otras palabras, ¿por qué querés seguir bajo esa carga si sabes bien que Dios te ama y lo que quiere es que le entiendas y vuelvas y le digas: perdóname, papá? Si no está diciendo está bajo juicio, está bajo castigo, pero hermanos, ¿se acuérdense cuando nos castigaban nuestros padres? No los tenían todo el tiempo allí, ¿verdad que no? Yo me recuerdo una vez que le pegué a mi hermana. Mi padre le pegué pues porque usted sabe, allá en aquellos tiempos habían comales donde se echan las tortillas. Pues yo había andado jugando todo el día y llevaba hambre. Y vi las tortillas que estaban allí bien calientitas. Y dije, yo voy a agarrar una. Y yo sé que a las mujeres de aquel tiempo no les gustaba que les agarren la tortilla hasta que no terminaran. Si es que hay de esas personas aquí.
Así que llego y agarro una tortilla y por detrás siento que me cae la manada, en la mano así, y me cayó la tortilla. Y entonces me enojé y le solté un golpe. Y venía entrando mi papá. Y no sé si ella lloró porque le dolió o lloró para que mi papá me castigara más fuerte. Yo no sé, pero lloró. Si fue suave que le pegué, pero cuando uno está así no sabe qué tan fuerte va el golpe. Amén. Y entonces me dijo mi papá, ok, váyase para el cuarto. Ya voy a llegar. Y saben la esquina donde se va a arrodillar. Así era mi padre. Y ahí voy yo. No crea que iba feliz, ¿eh? ¿Qué es lo que cree que pasaba por mi mente? ¿Que solo iba a estar de rodillas? No. Yo le había visto el cinto que traía. Así que cuando yo estaba ahí, en mi mente pasaban muchas cosas y hasta le pedí a Dios que me perdonara, que ya no lo iba a volver a hacer. Pero como no le había fallado a Dios, sino que a mi hermana. Amén. Llegó mi papá. Le voy a dar 2. Si usted grita, le caen 3. ¿Estaba yo bajo juicio, sí o no? ¿Lo merecía o no? ¿Y usted qué cree? ¿Que no lo merecemos también de parte de Dios? Si nos portamos mal. Así que ahí estaba esperando ya. Y va el primero. Quise llorar. Pero me acordé que me dijo, si usted grita le cae uno más. Y es primero basta. Y el siguiente. Me quedó la cicatriz aquí porque los cintos de aquel tiempo tenían una villita de hierro. Y en lo que el cinto dobló así, aquí me quedó la marquita donde quedó bien el marcado. Y pues y debería de haber gritado porque me dolió muchísimo el segundo. Pero dije, si este me dolió tanto, el tercero ¿dónde le va a dar? Ese es Dios, hermano. Ese es Dios cuando nos quiere corregir. No se olvide de esto. Prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del enemigo. Porque sé que en Dios encuentro misericordia. Porque sé que Dios es poderoso para perdonar. Porque sé que Él es fiel y justo para perdonarme. Porque estoy seguro que Él me va a escuchar. Sé que Él me va a oír porque yo le necesito. Esto es lo que pasa. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que yo volví a pegarle a mi hermana? La Biblia me habla de una disciplina para los hijos de Dios, la cual no es agradable, ¿verdad que no? Pero ¿cómo es la disciplina de Dios? You will see it very soon in your own life. Y es Dios, ¿eh? No el diablo, es Dios. Ya cuando se cae en el otro lado es porque de plano, cuando leemos Romanos capítulo 1 y miramos del versículo 5 en adelante, nos damos cuenta que allí es que ya prácticamente ya nosotros estamos bien alejados de Dios. Pero mientras estamos todavía escuchando la voz de Dios, Dios tiene derecho de disciplinarnos. Ahora yo solo le digo la experiencia que tuve con mi padre. Algunos de nosotros tenemos experiencias de cómo Dios trató para que volviéramos de regreso. Otros quizás todavía no lo saben, pero yo diría que es mejor escuchar antes que la mano de Dios, porque la mano de Dios es, ay Señor, es tremendo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, desde luego acuérdese, el perdón hacia Él. Lo que Él está demandando es esto, Romanos 2. Entonces, y en el verso 4. O menosprecia, o como que dice, o no te interesa que Él te está ofreciendo perdón para que no llegue a tu vida esta cosa. O menosprecias las riquezas de su benignidad, como quien dice, Él te quiere perdonar, pero tú no quieres ser perdonado. Entiendo yo lo que dice esta escritura. Si Él te está llamando al arrepentimiento y tú no quieres venir, ¿qué estás esperando? O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento. Volvemos allá al Evangelio según San Juan 3 y verso 16.
Y todos lo conocemos, lo que dice la Escritura. Pero no queremos volver a Él para que nos perdone. Pero por tu dureza, aquí entonces comienza Dios a hablar. Pero por tu dureza, ¿verdad? Y por tu corazón, ¿qué? Ahora, ¿verdad que ya va cambiando? Hoy sí. Hoy se está refiriendo ya al día del juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Nadie, es para uno mismo. Dios me está diciendo, llamándolo al arrepentimiento. Yo le digo, yo no me quiero arrepentir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, déjame tranquilo. Y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Desde luego no está diciendo, aquí habla de atesorar. Es posible que en lo que se está atesorando todavía te des cuenta que Cristo te ama. Es posible que en lo que te vayas dando cuenta que estás acumulando y estás acumulando y no, es que no puedo vivir así. No, Señor, perdóname, Padre. Y entonces reflexiona antes que sea demasiado tarde. Atesorar es ir guardando, ir guardando, ir guardando, ir guardando. Y cuando se va guardando, vea que se está haciendo más fuerte, más. Bien, esto es lo que dice la Biblia de la ira y de la revelación del justo juicio del Señor. El verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hablábamos el día de ayer, ¿qué es lo que usted busca? Porque Dios viene y busca frutos en nosotros. Y nuestro Señor intercediendo por aquella planta que no dio frutos. Déjala, le dice el Señor Jesucristo a Dios. La voy a abonar un rato más. Cuando vengas el próximo año, entonces si no hay fruto, la arrancas. Quiere decir que el proceso de reconstrucción, el proceso de restauración de la planta tendría lugar cuando se le pone el abono. Y aún poniéndole el abono, la planta no da nada. Entonces ya no hay ninguna cosa, ninguna excusa. Entonces la arranca el Señor. Vea nuestra responsabilidad, mi amado hermano, de lo que estamos meditando. Y vemos aquí lo que dice el verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también y griego. Cuando habla aquí el verso 9, tribulación y angustia, se refiere ya a los seres humanos. Ese ya es otro juicio, pero el juicio que los cristianos, este juicio es un juicio donde se supone la mayoría de los que han servido fielmente al Señor recibirán recompensas, recibirán simbólicamente hablando coronas, recibirán simbólicamente hablando premios. No se puede explicar mucho de lo que se refiere, pero en el tribunal de Cristo se van a presentar todos los cristianos, los que han aceptado a Cristo Jesús, y ahí Él va a pagar conforme lo que hayamos hecho aquí. Hasta ahí llega la Escritura. No sé si estos mismos cristianos que se portaron mal aquí y van a pasar a la boda del Cordero. I don't know. Pero hasta ahí nos dice la Biblia. ¿Sí me escucha? Ahí vamos a entrar todos. Y de ahí a la boda del Cordero no sé por qué no me dice la Biblia. Estos que todavía no hacen lo que Dios dice, I don't know. Entonces, cuando la gran tribulación esté todo acá, la iglesia está ahí arriba, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, preparándose para la venida final. Oh my God, en caballo blanco, vestidos de lino fino. Aleluya. Pero por eso nos habla antes, para que esta palabra nos guíe, su benignidad nos guía al arrepentimiento, para poder disfrutar de esas cosas que no ha visto ningún ojo humano porque todavía no se han llevado a cabo y están preparadas para nosotros.
no la ha visto ningún ser humano. El Señor solo nos da una pequeña probadita de lo que puede ser. Las bodas del Cordero solo nos da una probadita de lo que puede ser. Pero ¿qué es lo que va a suceder en las bodas del Cordero? ¿Sabe lo que significa boda? Fiesta, alegría, gozo, comunión. En aquel día glorioso. Por eso es que la palabra nos llama ahora. Y allí está tribulación y angustia sobre, aquí menciona sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ahí van judíos y también los griegos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahí está la victoria también. Puede ser sobre los judíos, sobre los griegos, sobre los gentiles, sobre mexicanos, sobre guatemaltecos, sobre salvadoreños. Puede ser la gloria de Dios sobre de ellos cuando obedecemos su palabra.